Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Espero que hayan terminado con gozo después de este excelente tiempo de meditación y de estar pensando en nuestro Señor Jesucristo, en su obra en la cruz, en lo que hizo por nosotros, en el hecho de que tenemos una esperanza viva, que Él volverá, amén. Y eso es lo que nos debe motivar a escuchar también su palabra cada día. Me gustaría que usted mirara a quien está atrás y lo saludara hoy, a quien está a su lado también. Salúdense un ratico. Oh, don Hugo por acá. ¿Cómo siguió? ¿Sí? Me toca que se retire del fútbol ya. Muy bien. Voy a pedirle a Santi que ponga la primera diapositiva allí. Gracias. Bien. Hoy vamos a hablar de la unidad, trabajando en pos de la unidad. ¿Ok? Y quiero que durante el tiempo que estemos aquí, eh, meditando en Efesios capítulo 4, te preguntes algo. Te preguntes, ¿realmente mi matrimonio en Cristo está unido? ¿Realmente mi familia en Cristo está unida? ¿Realmente ese ministerio en la iglesia al cual pertenezco está unido? ¿Será que yo considero que esta iglesia es una iglesia que podemos llamar que es una iglesia que está unida? Vaya meditando en eso mientras hablamos de la importancia de trabajar en pos de la unidad. Cuando termina un año, yo sé que cada uno de nosotros, en las, no sé, diferentes cosas que hacen, evalúan cómo le fue en este 2025. ¿Cómo le fue en este 2025? ¿Bien? ¿Todo chévere? Bueno, algunos no dicen nada, entonces no sé cómo les iría. Y es normal, no, evaluamos y cuando evaluamos, pues de pronto no todo salió bien, ¿no? Habrán cosas que mejorar. Y de una vez planeamos el 2026. ¿Cuántos están planeando el 2026? Sí, en diferentes cosas, ¿no? No solamente en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, aquí en la iglesia, en lo ministerial, en lo eclesial. Yo creo que ya estamos pensando en 2026 desde hace buen momento. Y todas esas cosas, aunque ustedes de pronto de momento no lo estén pensando, están trabajando en pos de que la unidad permanezca. Para eso trabajamos. El libro de Nehemías, ¿cuántos han leído el libro de Nehemías? ¿Sí, bastantes? Espero que sí, es un libro espectacular. Nos narra que Nehemías estaba bien preocupado, porque su ciudad, Jerusalén, su pueblo, su nación, Judá, se encontraba desprotegida porque le dijeron que cualquiera podía entrar allí porque no había murallas. O sea que la seguridad no estaba muy buena, cualquiera podía entrar, es como si usted viviera en su casa sin ventanas y puertas, más o menos, yo creo que se sintiera muy seguro, ¿verdad? Y eso pasaba con Jerusalén y Nehemías se preocupa, ora al Señor, el Señor abre puertas, da dinero y él va y se une a sus paisanos allá. Y en ese sentido de unidad les dice, levantémonos y edifiquemos. Y aunque tuvo una gran oposición de los de adentro y una gran oposición de los de afuera, ¿verdad?, de la nación, él no desmayó, llamó a la unidad. Bajo ese lema de levantemos y edifiquemos, llamó a la unidad y como pueblo en solo 52 días hicieron las murallas. ¿Qué tal? Lo que hace la unidad, ¿no? Efectiva, ¿sí? Esto para resaltar que la unidad en cualquier relación, en cualquier institución, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, donde estés, trae beneficios. ¿Lo creen? La unidad trae beneficios, siempre. La unidad trae alegría, la unidad trae gozo. O usted de pronto, si ha vivido un divorcio, le pareció muy chévere ese divorcio. ¿Hubo gozo en ese divorcio? Cuando esa amistad que tenía con alguien muy cercana se dañó, ¿hubo gozo en eso? No, no hubo, porque la amistad, cuando realmente hay unidad, pues trae gozo y trae beneficio. Y hoy a la luz de Efesios 4, quiero que
Miremos cómo la unidad construye, cómo la unidad edifica, cómo trae gozo, cómo nos bendice en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Donde Cristo está reinando. Importante, donde Cristo está reinando. Hoy vamos a recordar que cada uno de nosotros estamos llamados a trabajar diligentemente en la unidad. Cada uno de ustedes, vaya pensando en eso. Yo tengo que trabajar diligentemente para que mi matrimonio permanezca unido. Amén. Yo tengo que trabajar diligentemente para que mi familia permanezca unida. Yo tengo que trabajar diligentemente para que esta iglesia, para que mi ministerio permanezca unido. Y vamos a mirar 5 puntos que nos enseña Efesios 4, a partir del verso 1 hasta el verso 16. Vamos a mirar un primer punto y dice, trabajemos arduamente, ¿sí?, por preservar la unidad, ¿no? Trabajemos arduamente por preservar la unidad. Pablo, en los capítulos 1 al 3, les había recordado a los efesios que ellos habían sido súper bendecidos en Cristo. ¿Recuerdan? Capítulo 1, ustedes fueron elegidos en Cristo, escogidos desde antes de la creación del mundo en Cristo. Ustedes son coherederos de la gracia de Dios en Cristo. Ustedes ahora tienen todas las bendiciones espirituales en Cristo. Ahora el Espíritu Santo habita en ustedes por causa de Cristo y podríamos decir que es en Cristo principalmente que tenemos esta unidad. Y le estaba recordando eso a los gentiles, le estaba diciendo, es más, ustedes en otro tiempo no tenían ni esperanza, como lo tenía el pueblo de Israel. Pero ahora esas barreras, ¿qué pasó? Se rompen. Y ahora aparece un misterio que no aparecía en otro lugar, y es el misterio de la iglesia, donde hay unidad. Ya no es un solo pueblo o nación, ahora es toda una confederación de personas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, quienes podemos llamarnos su pueblo, amén. Y estamos unidos, tenemos las mismas bendiciones en Cristo. Y Él les está recordando todo esto, de esa promesa, de esa misma esperanza de vida eterna que ahora tenemos en Él. Y basado en lo anterior, Pablo les recuerda que los que hemos sido llamados a disfrutar de esas bendiciones, también estamos llamados a trabajar arduamente, fuertemente, ¿en qué? En conservar esa unidad. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. Y nos dice en ese versículo 1, vamos a leer los versos 1 al 3. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la Reina Valera dice, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Solícitos en el Espíritu, en el vínculo de la paz, dice exactamente, en la Reina Valera. Entonces, aquí hay un primer llamado que va en pos de conservar esa unidad, y es que recordemos quién nos llamó. ¿Quién nos llamó a ser sus hijos? ¿Quién nos llamó? Dios. ¿A través de quién? De Cristo, ¿verdad? Por eso estamos unidos a Él. Él nos llamó. Ahora, ¿cómo debo yo vivir? ¿Cómo es? Digno de que me llamó. Yo hace muchos años hice aquí una ilustración de un hombre aquí en Soacha que tocaba excelentemente el oboe, ¿sí? Excelentemente lo tocaba. Y lo tocaba también que un día, tocando con la Filarmónica de Bogotá, alguien lo ve y alguien lo ve de una de las orquestas más importantes de Austria, ¿sí? Filarmónicas, y dice, wow, este hombre toca espectacular. Y el director de la orquesta de Viena, que es una de las orquestas más importantes del mundo, con respecto a orquestas filarmónicas, lo llamó. Con todos los gastos pagos, se fue para Austria, se fue para Viena, y ese hombre fue llamado por el director de esa orquesta a tocar el oboe. ¿Cómo creen ustedes que él empezó a interpretar el oboe allá? Mucho mejor. ¿Por qué? Conforme al llamado. ¿A quién lo llamó? ¡Wow! Lo llamó la mejor orquesta. Ahora, a ti, ¿quién te llamó a ser su hijo? ¿Cómo debes vivir?
¿Por qué tan serios? ¿Cómo debemos vivir? De la mejor manera, como Él se lo merece. Por eso es que estamos llamados a vivir en santidad, a obedecer. ¿Por qué? Porque nos llamó el que creó este universo. Es más, y es más, no lo merecíamos en nada. Fue por gracia que te llamó. ¿Cómo debiéramos vivir de la mejor manera? Yo debiera ser el mejor esposo, perdóname, amor. Pero yo debiera ser el mejor padre, el mejor hijo, la mejor persona en la calle, el mejor conductor en la calle debiera ser yo, porque yo debo vivir conforme a quien me llamó. Creo que eso es lo que se nos olvida. Y miren cómo cuando no vivimos conforme a ese llamado, ya eso es algo que rompe la unidad. Y entonces digo yo, si yo estoy trabajando arduamente por mantener la unidad en mi hogar o en mi iglesia, ¿por qué me comporto así? Eso debiera yo estarme en este momento preguntando, si es que no estoy actuando bien, obviamente. Si está actuando bien, gloria a Dios, ¿no? Efesios tiene como tema principal la unidad, porque desde un principio está hablando que somos uno en Cristo. En Cristo tenemos todas las cosas. Fue rota esa pared intermedia que había entre Israel y los gentiles, ahora somos un solo pueblo, ¿verdad? Estamos llamados a andar conforme a ese llamado que nos hizo el Señor en unidad. Y todo lo que diga Efesios hasta el final va en pos de conservar esa unidad, ¿ok? Esa unidad se parece un poco cuando uno habla de la santidad posicional y la santidad práctica, ¿no? Decimos que tenemos una santidad posicional desde el día que yo creía en Cristo Jesús, pero estoy llamado a vivir en la práctica santamente, a alejarme del pecado, a luchar contra el pecado. Lo mismo pasa con la unidad. Posicionalmente, estamos unidos. Porque ¿quién creó la unidad? ¿Nosotros? No, Cristo. Dios fue quien creó esa unidad. Ahorita vamos a verlo más adelante, pero fue Dios quien creó esa unidad. Nosotros estamos llamados, según el verso 3, a ser solícitos en guardar esa unidad. ¿Sí entienden? La unidad ya está. Tú no la creaste. Tu ministerio está unido, tu familia está unida en Cristo, si está en Cristo, obviamente, tu matrimonio, esta iglesia está unida en Cristo, no tuvimos que hacer nada, fue el Señor el que nos unió. Más adelante, como digo, lo vamos a mirar más a profundidad. Pero yo aquí estoy llamado a conservar, a preservar, a guardar de una forma solícita. Es más, yo he dicho, nosotros estamos llamados a luchar por preservar la unidad. Y no es fácil. Pero a eso estamos llamados. Porque el primer problema que hay en la unidad, ¿saben quién es? Yo. Yo con mis egos, con mi orgullo, con mi egoísmo, yo soy el primer obstáculo en la unidad. Yo soy. Y tengo que reconocerlo. Muchas veces si hay problemas en el hogar es por yo. Somos buenos, ¿no? Como Adán y Eva para echarle la culpa al otro, ¿no? Pero soy yo. Yo. La unidad demanda, entonces, andar conforme al llamado y para eso es necesario pues, llenarte de Cristo. Aquí dice que la única forma de conservar la unidad, dice aquí específicamente, es a través de ser humilde, amable, paciente, soportando a otros en amor. ¿Es fácil ser humilde, hermanos? ¿Es fácil tolerar al otro? Es más, ¿es fácil tolerarme a mí? No, Carlitos, usted no lo tolera a nadie, es su mujer. No es fácil. No es fácil. Eso que estoy diciendo, por eso toca en Cristo, porque es Cristo el que como fruto de mi relación con Él produce paciencia, produce humildad, produce mansedumbre, amabilidad, tolerancia los unos con los otros, dominio propio. Entonces, ahí recuerdo yo Filipenses 2:3 cuando dice, nada hagamos por contienda ni por vanagloria, antes bien considerando al otro como superior a mí mismo, antes bien con humildad, considerando al otro como superior a mí mismo. Y todo esto es posible cuando practicamos el verdadero amor de Dios. No es como yo amo, es como Dios ama, que yo debo amar. Porque yo puedo ser humilde y puedo soportar a otra persona, porque yo amo como Dios me ama a mí, que me soporta todos los días con mis fallas. Así tengo que amar a los demás.
Así tengo que amarlos. Y trabajar en la vida de ellos. Ahora, según el verso 3, hermanos, ¿cuál es el objetivo de comportarnos conforme al llamado de Dios? ¿Cuál es el objetivo? Según ahí el capítulo 3, ¿ustedes qué dicen? El verso 3, perdón. ¿Cuál es el objetivo de que tú andes conforme, que seas humilde, que seas manso? El objetivo es ser solícitos, esforzarnos en guardar ¿qué? La unidad, que como les digo ya está hecha. Nosotros estamos llamados a guardarla, simplemente, guardarla. Pero dice que trabajando arduamente, quiere decir que la cosa no es fácil. ¿Pero se puede? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será que estamos llamados a guardar la unidad de una iglesia? ¿Saben por qué? Porque según nuestro mismo Señor Jesús, y se lo voy a leer ahorita en un versículo, está Juan 17, 20 al 21, la unidad muestra a Cristo en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio, en tu iglesia, donde estés, en tu trabajo, donde andes, la unidad muestra a Cristo. Mira lo que decía Cristo aquí, orando por sus discípulos, orando por nosotros. Decía, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. Ahí estamos todos nosotros. Por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es el mejor testimonio en un matrimonio, en una iglesia. La unidad es el mejor testimonio de que Cristo es real, que es verdad lo que estoy diciendo, que esto es cierto, que no es mentira. Si tú ves un matrimonio discutiendo, si tú ves una iglesia que están agarrados de las mechas los unos con los otros, ¿será que eso muestra a Cristo? No, nada, la gente dice, aquí está Cristo, pero no parece. Es lo mejor, y por eso el Señor hizo para que el mundo crea que me enviaste. Por eso te pido que sean uno. Esa es la razón, hermanos, por la cual Dios, y quiero que me muestres la siguiente diapositiva, Dani, por favor, gracias. Esa es una de las razones por la cual Dios aborrece, desde el Antiguo Testamento, Dios aborrece a todo aquel que crea divisiones entre los hermanos. Dice que Dios lo aborrece. Dios me aborrece a mí cuando yo, Carlos Rodríguez, estoy de alguna manera dividiendo a mi familia o dividiendo a la iglesia. Dice 6 cosas ahí que el Señor odia, y 7 son abominación a su alma, dice allí en la Reina Valera. Los ojos que son soberbios, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Y miremos la siguiente diapositiva, Romanos 16, 17 al 18. Dice allí el apóstol Pablo, le decía a los hermanos en Roma, les ruego, les imploro, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Y cuando uno ve todo eso, entiende al apóstol Pablo cuando metido allí y hablando a una iglesia que vivía divisiones, donde algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y los que se creían más espirituales, yo soy de Cristo, pero mentiras, era por división. A los corintios les dice lo siguiente, creo que está en la siguiente diapositiva. Otra vez, Pablo con una voz pastoral les dice, hermano, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente, ¿qué? Unidos, ahí está la unidad, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Qué bonito, ¿no? Sin duda, alguien que promueve la división no está actuando en amor. Y es imposible cuando tú actúas fuera del amor de Dios, ser humilde. Es imposible ser amable,
Es imposible sin el amor de Dios acercarse al otro en pos de ayudarle. Es imposible sin el amor de Dios conservar la unidad en su hogar, donde sea, en cualquier institución. Es imposible. Miremos un segundo punto aquí importante que cubre los versículos 4 al 6. Y es que la unidad procede de Dios, y es lo que iba a decirles, no de nosotros. La unidad procede de Dios. Fue Él el que la creó, no fuiste tú, ni fui yo. Esta iglesia no está unida por nosotros, está unida por Dios, en Cristo. La unidad procede de Dios, no de nosotros. Versículos 4 al 6 dicen así, en la Nueva Biblia de las Américas. Hay un solo cuerpo, que es la iglesia, y un solo espíritu, el Espíritu Santo. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, los grandes, ¿cómo se puede decir? Las razones fundamentales por las cuales estamos unidos proceden de Dios. Por eso si usted se pone a mirar cada una de esas cosas, eso es sobrenatural. Eso usted no lo puede crear. Amén. Usted no puede crear eso. Todo eso que usted ve ahí fue creado por Dios, es sobrenatural. ¿Sí? Procede de Dios la unidad, porque Él quiere que tú y yo seamos uno, y pues a veces tiene que actuar Él con su carácter sobrenatural para poder hacerlo. Entonces vemos qué cosas nos unen fundamentalmente, qué cosas nos están uniendo, qué fue lo que Dios hizo para unirnos. Primero, el hecho de que pertenecemos a un solo cuerpo, la iglesia. ¿Amén? ¿Somos un solo cuerpo? Claro que sí, somos un solo cuerpo, ¿sí? La iglesia cuya cabeza es Cristo, es Él, la cual Pablo llama un misterio. En el mismo libro de Efesios, en los versos 3, 4 al 6, dice que es un misterio, ¿sí? Que no está revelado en el Antiguo Testamento, se revela en el Nuevo Testamento, y la iglesia lo que tiene como algo diferente es que en el Antiguo Testamento teníamos a Israel como el pueblo de Dios, pero ahora el pueblo de Dios es todo aquel que cree en Cristo, gentiles y judíos. Somos un solo pueblo, ¿sí? Segundo, que poseemos el mismo Espíritu Santo que vive en cada uno de ustedes. ¿Sí sabían, como dice Efesios 4, 13 al 14, que cuando usted cree en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo entra en su vida como un sello, como unas arras, dice allí, ¿no? Como que aquí el negocio se cerró, hermanos. Cuando yo venga, ustedes son míos, ustedes ya están sellados, ¿no? Y todos, si hemos creído en Cristo, tenemos a ese mismo Espíritu Santo habitando en nosotros. Tercero, todos hemos sido llamados a una misma esperanza, y está hablando de esperanza futuro. Yo ya tengo una esperanza que el día que yo muera o el día que el Señor venga me voy a ir con Él eternamente, y esa esperanza la tienes tú también, amén. Tenemos una misma esperanza que es la que nos debe mover cada día. Cuarto, confiamos en un mismo Señor Jesucristo, en Él creímos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Quinto, poseemos una misma fe. Aquella que puso su fe ¿en quién? En Jesús. La misma fe. Si aquí alguien tiene una fe diferente en Mahoma, ¿alguien que cree aquí en Mahoma? Alce su mano. ¿De pronto hay alguien? No. Por eso somos un solo cuerpo y nos unen cosas fundamentales como estas, ¿sí? Sexto, todos fuimos bautizados en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y séptimo, para terminar, todos tenemos y creemos en un mismo Dios y Padre, aquel que está sobre todos, que vive en todos y que actúa por medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Esas razones fundamentales son la base de la unidad cristiana. Si hay algo aquí fundamental aquí, en lo cual alguien no cree, no pertenece a este cuerpo. No pertenece, porque esta es fundamento, es la base, y como les decía, fue algo que fue creado, ideado por Dios. Y son las cosas que nos unen sobrenaturalmente. Son las cosas que también nos animan a luchar arduamente por lo que nos toca a nosotros, preservar esa unidad, siendo pacientes, tolerantes, amables, bondadosos, perdonadores, conciliadores. A eso estamos llamados.
Vamos a mirar un tercer punto acá que cubre los versos 7 al 12. Y es que unicidad no es uniformidad, ¿no? El hecho de que seamos uno no significa que somos iguales. O mírense el uno al otro, por favor, mírense el uno al otro a ver si son igualitos. Hay unos que se parecen, ¿no? Hay esposos que ya empiezan a parecerse. Con los años hablan igual, comen lo mismo. Ya como que se van pareciendo, ¿no? Pero unicidad no es uniformidad. Vamos a leer los versos 7 al 12. Y ahí es importante cómo inicia el verso 7. Inicia diciendo, pero en otras versiones dice, sin embargo, pero a cada uno de nosotros, como diciendo, somos igualitos hasta acá, ¿cierto? Nos une lo mismo, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Ahí estabas tú. Llevó un gran número de cautivos por el pecado para liberarlos. Y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra, claro, cuando estuvo aquí viviendo entre nosotros. El que descendió es también el mismo que asciende mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? Importante, a fin de capacitar a ustedes, los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta ahí nomás. Entonces, dice que se nos ha dado dones, diferentes dones. Es más, también poseemos diferentes talentos. Aquí todos tocan la guitarra como Oscar. A ver, ¿quién más toca la guitarra como Oscar? No, de pronto habrá otro que toca la guitarra como Oscar, ¿no? Aquí hay alguna persona que sea creativa como Anthony, perdón pero Anthony muy creativo, casi que todas estas cosas Anthony metió mano y estuvo trabajando y con sus manos es muy hábil. Y sé que aquí hay muchos que son iguales. Entonces, estoy ya nombrando unos, pero aquí todos tenemos talentos diferentes. Ayer los veía a algunos como Neil, ¿no? Cuando estábamos allá en la fundación Casa Ronald McDonald, veía aquí dirigiendo una actividad y una forma muy chévere con las mamás de los niños y uno empieza a ver, wow, cada persona tiene talentos diferentes, tiene dones diferentes. Es más, tenemos personalidades diferentes, ¿sí? Aquí hay unos que son coléricos, no les puedes decir nada porque, mejor dicho, ¿sí? Hay otros que son melancólicos, otros que son sanguíneos, todo es fiesta, todo es alegría, ¿sí? Y otros que son flemáticos, que ahorita en el temblor siguieron durmiendo, es más, ni se dieron cuenta. ¿Sí? Y está chévere que seamos diferentes, ¿no? Que haya esa diversidad. Y somos diferentes en el carácter en Cristo porque cada uno ha ido madurando diferente, ¿cierto? Cada uno, de acuerdo a su relación con Dios, también tiene un carácter diferente. Entonces, el Espíritu Santo vino y repartió como Él quiso dones a cada uno de ustedes y eso hace que tengamos diferencias. Cada uno tiene al menos un don que el Espíritu Santo le dio conforme a su voluntad. Y esto a mí que me enseña algo y es que el hecho de que tengamos unicidad en todas estas cosas fundamentales no significa que seamos uniformes, que seamos absolutamente iguales, ¿verdad? Aquí dice que algunos fueron hechos apóstoles, obviamente ya no tenemos apóstoles entre nosotros, ¿no? Si alguno no cree en eso puede hablar conmigo al final del culto, pero ya no hay apóstoles como este apóstol que muestra acá, ¿verdad? Pero sí hay predicadores de la palabra, profetas, es más, cuando usted está predicando la palabra a alguien está profetizando, hermano. ¿Sí? Usted no crea que es que tiene que ir y tocarle la cabeza y empezar a mirar qué novio va a tener esta mujer en 8 años, no. Eso no es profecía, eso es brujería. Sí, es muy diferente. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Porque los profetas en el Antiguo Testamento, ¿qué hablaban? La palabra de Dios. Ellos no se estaban inventando vainas raras. Era lo que Dios les decía, ellos lo decían. Y un predicador hace eso. Y cuando tú le predicas la palabra a otra persona, haces eso, profetizas. Otros eran pastores. ¿Y cuántos están llamados a ser pastores? ¿Solamente los ancianos de la iglesia?
Todos estamos llamados a pastorear la vida de las personas. ¿Sí? A animarles, a ayudarles, a darles un consejo. Cuando están tristes, cuando están alegres, como estén, estamos llamados a hacerlo. ¿Verdad? Maestros y evangelistas. Pero esas diferencias y estas capacidades son ¿para qué? Para unirnos. Dice la palabra exactamente allí que son para edificar al cuerpo de Cristo. Eso que te fue dado no es para ti, no te lo guardes. Es para que edifiques el cuerpo de Cristo. Es para que puedas ayudar a otros a crecer en Cristo. Yo necesito de los dones de ustedes, hermanos. Necesito de ustedes para poder crecer. Para eso fue dada, y esas diferencias, esas capacidades son diferentes, pero trabajan en pos de la unidad fundamental. Eso es lo que quiero que entendamos. ¿Sí? Cuarto, la meta de preservar la unidad es ser como Cristo. Qué chévere, ¿no? La meta de preservar esa unidad a la final, ¿qué es? Es ser como Cristo. ¿Qué dice el verso 13? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Entonces la meta final en la lucha por mantenernos unidos, hermanos, porque vuelvo y repito, es una lucha. No es fácil. No es fácil. Para nada, ya se los había dicho. ¿Es fácil ser amable con todos? Pero debiéramos ser amables con todos. Y perdón que esto suene un poquito a reprensión, pero saludemos. Saludemos. Ustedes no saben cómo un saludo anima, como un saludo. Uno llega a sitios donde nadie te saluda. Yo he llegado a sitios donde entro y nadie saluda. Digo que todos estos son rusos o alguna vez así. Sí, hay ciertas culturas que nos saludan mucho, nosotros somos muy saludables, eso sí. Eso es cierto, somos bastante saludables, pero a veces no somos amables. ¿Y eso cómo rompe? ¿Eso rompe la unidad? Claro, porque si tú llegas a un lugar y nadie te saluda, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te vas? ¿Sí o no? Nadie ni te mira, tú, bueno, perdón, me retiro. Entonces saluda. ¿Se te quita algo saludando? Por eso les dije al principio, salúdense. Allá con su hermano, cuando está atrás, y no saluden siempre a los mismos, saluden a varias personas. Muestren ese amor de Cristo a todos, no solamente a los amigos, porque a veces nos pasa eso. Y qué importante es eso. Mire que el Señor nos está diciendo esto porque esto muestra unidad. Es imposible mostrar unidad cuando solamente tengo un grupito acá, esos son los míos y no saludo a nadie más, ni trato con nadie más. No, somos iglesia, ¿lo creemos o no? Y eso es para todos. Cuando uno entiende la finalidad, ahí la cosa cambia. La finalidad de la unidad no es que seamos una iglesia bien chévere donde todos venimos los domingos y cantamos y nos alegramos todos y comemos empanada todos al final del culto, ¿no? Sino que la finalidad de esto es que cada uno está trabajando con el otro hermano para que esa persona sea como ¿quién? Como Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Mire que Romanos 8, 28 al 29 dice que el mismo sentir que tiene Dios Padre de que seamos como Cristo, es el mismo sentir que nosotros a través de desarrollar los dones en otras personas debemos tener. O sea, Dios creó la unidad para que tú seas como Cristo. Y tú como iglesia debes preservar esa unidad para que todos lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Me hago entender? Bueno, miremos con la palabra. Yo creo que está ahí Romanos 8, 28 al 29, ¿verdad? Dice, y sabemos, esto, que los que aman ¿a quién? A Dios, todas las cosas le cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y miren el verso 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios Padre quiere, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito principal que Dios busca en la unidad. Pero ahora es el mismo propósito que tú, Juan Manuel, que tú, Cristian, que tú, Ricardo, que cada uno de nosotros debe buscar en el hermano, a través de desarrollar los dones,
a través de ser amables, de ser humildes, de ser tolerantes. Yo estoy trabajando en la otra persona para que esa persona sea como Cristo. Efesios 4, 12 al 13, es la siguiente diapositiva, dice, a fin de capacitar a los santos, para eso son los dones, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿quién? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Si no escuchó más de la predicación, tranquilo, escuchó lo principal. Dios quiere la unidad para que seamos como Cristo y Dios quiere que seamos solícitos en guardar la unidad para que todos lleguemos a ser como Cristo. Esto es lo principal. Y lo tienes que trabajar en tu casa, en tu hogar, lo tienes que trabajar en tu familia, allí donde el Señor te ponga a servir, en el ministerio, donde estés. Piensa en esto. Yo estoy trabajando para que mi hermano sea como Cristo. Es más, cuando evangelizo a una persona que no cree en el Señor, yo ya estoy pensando, quiero que esa persona llegue a ser creyente para que sea como Cristo. Desde ya. Si eso no es el motor de mi vida, es imposible. Es imposible pensar en la unidad. Por eso mucha gente puede no importarle la unidad, porque no piensa en lo principal. Cuando uno piensa, oye, yo voy a trabajar para ser como Cristo. Yo estoy aquí predicando porque quiero que todos ustedes lleguen a ser como Él. La motivación en mí ya es real. No es para que cuando yo me baje digan, uy, qué predicación tan buena. No, perdí el año si estoy pensando eso, o si estoy haciendo eso con ese sentido. Dios nos ha predestinado a ser como Cristo y la iglesia trabaja en pos de que todos lleguemos a ser como Cristo. Vamos al siguiente punto. Ya no los voy a aburrir más, vamos con la quinta. La unidad nos beneficia. La unidad nos beneficia, es el último punto. Vamos a leer los versos 14 al 16. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad, ¿cómo? En amor, vamos a crecer en todos los aspectos en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido, otra vez el tema de la unidad, por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, ¿sí? Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vuelvo y repito, sin amor aquí no va a pasar nada. El amor es el vínculo perfecto, dice ahí el apóstol Pablo en Colosenses 3:14, es el vínculo perfecto para mantener la unidad. Entonces la unidad trae beneficios, hermanos. Muchos. Qué rico uno sentir el amor genuino de un hermano, ¿sí o no? Qué chévere sentir el consejo de un hermano cuando uno está triste. Qué bueno poder escuchar una buena enseñanza. Qué bueno sentir el servicio. Ya hablamos con los sugieres. Qué chévere sentir el servicio de los sugieres aquí teniendo todo listo. Uno ni se da cuenta y cuando ya llega están todas las sillas listas. Está lista las copas con el jugo de uvas. Está listo el pan. Todo está bonito, organizado. Qué bonito sentir ese servicio, ¿verdad? Pero dice que uno de los grandes beneficios en el verso 14 de la unidad es que nos cuida de caer en doctrinas falsas, en las artimañas de Satanás, que traen error, que traen mentira. La falsa doctrina, al contrario de una doctrina que va conforme o pegada a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que busca es romper la unidad. Con lo que luchaba Pablo y Juan y todos esos hermanos, ya en el principio de la iglesia cristiana, ¿era contra qué? Contra gente que se metía con falsas doctrinas legalistas, ¿verdad? En el caso de los judaizantes, para tratar de que la gente volviera a las cosas del Antiguo Testamento que ya no tenían ningún valor, esas leyes ceremoniales, porque Cristo llenó todo eso. Entonces, ese error lo que hacía era dividir a los hermanos. Al contrario, si estamos unidos, dice que hablar la verdad y la vamos a hablar en amor. Y esto nos va a llevar a un objetivo correcto, que es lo que dice al final. Dice que crecer en todos los aspectos, en todas las áreas de tu vida. ¿Para parecernos más a quién? A Cristo.
Eh, no sé si lo tengo acá, pero me gusta mucho como dice, así, aquí en la nueva traducción viviente me gusta mucho como dice el verso 16. Miren cómo dice el verso, no lo puse ahí, pero miren cómo dice el verso 16 en la nueva traducción viviente. Dice, Él, es decir, Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Sí? Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Mm? Chévere, como le dice la nueva traducción viviente. ¿Mm? Somos comparados con un cuerpo porque ustedes se imaginan si su cuerpo no creciera igual todo. Imagínense que su meñique creciera 8 veces más de lo que crece su cuerpo. O imaginen que su cabeza no creciera igual que el cuerpo. Se deforma. Yo pensaba mucho, ¿cuántos sufren con sus dientes? Uno llega a la edad, dice, Eclesiastes dice que llega a la edad en que se le caen los dientes, ya está viejito. ¿Sí? Y un solo diente que a uno se le caiga y usted come igual. No, ¿por qué? Porque se rompió esa unidad que había perfecta. E incluso ya le ponen una prótesis y esa vaina no es igual. No es igual. No es igual. ¿Sí? Y eso pasa. Eso pasa. Es muy bonito como el Señor compara a la iglesia con un cuerpo. Lo lógico es que todos crezcan de la misma forma y que todos están ayudando el uno al otro a crecer para ser igual a la cabeza de ese cuerpo que es Cristo. Amén. Cuando permanecemos unidos es porque Cristo es el que está conduciendo nuestra vida y a la vez eso hace que crezcamos todos y que nos parezcamos más a Él. Cuando uno ve la segunda parte de Efesios 4, uno ve que el Señor allí lo está llamando a cambiar ese vestido antiguo que tenía, o sea, su vieja naturaleza. Dice, quítese ese vestido de la vieja naturaleza y póngase el vestido de esa nueva naturaleza. Eso también nos lo dice allí en Colosenses capítulo 3, ¿no? Y dice que lo haga, que haga ese cambio de mente, dice allí más adelante en Efesios, en el capítulo 4, como en el verso 17, cambie su mente, cambie su forma de pensar. Ahora piense como Cristo, porque ahora usted tiene la mente de Cristo, dice allí en 1 Corintios 2. Ahora usted tiene la mente de Cristo. Piense como Cristo, no piense como usted. Y eso hará que eso cambie su comportamiento para pensar, para actuar y para hablar. ¿Y todo eso va en pos de qué? ¿De la unidad también? Pues lógico. ¿Ustedes creen que las palabras pueden romper la unidad? ¿Ustedes creen que hay acciones que rompen la unidad? Sí. Lastimosamente, así es. Por eso nos sigue, y solamente voy a resumir, no alcanzábamos a hacer, sería una prédica ahí como de 2 horas, entonces no alcanzamos, pero quiero ver es que eso va muy unido, porque nos está exhortando a hablar verdad en vez de falsedad, ¿sí? Nos exhorta a que no demos la rienda suelta a proclamar mentiras, ¿verdad? En vez de promover nuestro enojo, ¿qué debemos generar? Paz. Paz, o sea, ¿cómo podemos pensar en un hijo de Dios generando enojo, generando odio? Estamos llamados a generar paz, a ser pacificadores. ¿Eh? En vez de robo, generosidad. Obviamente no estoy diciendo aquí que aquí robamos, pero ¿le robamos tiempo al Señor? ¿Le robamos tiempo a nuestro hermano que pudiendo hacerle una llamada preferimos seguir viendo la serie en Netflix? Sí, entonces sí robamos y no somos generosos con aquel que está sufriendo. En vez de chisme, ¿qué debemos hacer? Animar con sinceridad. ¿En un hogar a veces también hay chisme? ¿La mujer habla mal del marido? ¿Y ustedes creen que eso está bien en pos de la unidad? Para nada. Entonces, en vez de chisme, animar con sinceridad, siendo sincero. Si no me gusta algo de ti, te lo digo con toda sinceridad y amor. En vez de venganza, perdón. En vez de orgullo, humildad. En vez de amargura, gozo. En vez de grosería y de descortesía, amabilidad. Pensemos en eso. No nos escondamos detrás de que es que yo soy así. Como alguna vez lo dije en una predicación hace muchos años, dije, no, es que yo soy de Santander y yo hablo así duro. No, sea cortés, sea amable. Sea amable, sí, no se esconda detrás de cosas.
Y todo este cambio de actitud y todo ese despojarse de lo que éramos antes, también va trabajando en pos de conservar la unidad para que seamos como Cristo. Y si usted viene por primera vez, amigo, amiga, si viene por primera vez, le queremos predicar, le queremos decir que Cristo murió por usted porque lo ama entrañablemente y porque Él quiere que usted un día sea como Él. Solamente tiene que aceptarlo en su vida, como su Señor y su Salvador. Señor, que como dijo Nehemías al pueblo, nos levantemos y edifiquemos esta iglesia de aposento alto a sus pies en el año 2026. Unidos, sabiendo que si estamos unidos vamos a ser como tú, porque es el deseo tuyo, Dios Padre, y es el deseo de esta iglesia. Que todos lleguemos al conocimiento, a la estatura de Cristo. Ayúdanos a permanecer unidos. Quita de nosotros todo espíritu de división. Quita de nosotros toda palabra que dañe, que seamos iglesia. Iglesia que a través de esta unidad muestra, destella la luz de Cristo al mundo. Te lo pedimos, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Y estaba escuchando una canción, precisamente de las que nos